El mes pasado un amigo mío expatriado se cayó de la moto, nada, un golpe sin importancia. Y lo de siempre, compró un antiinflamatorio en una farmacia de barrio. Lo combinó con otro medicamento que estaba tomando. Acabó 2 días en el hospital. Por una reacción alérgica grave, le dijeron. En este vídeo vas a ver exactamente qué pasó y qué tienes que hacer para que no te ocurra. Soy Pedro, esto es Destino Tailandia. Suscríbete y toca la campana como si estuvieras en un templo tailandés. En el vídeo anterior hablábamos de la seguridad en Tailandia. Y Tailandia, evidentemente, es un país seguro en líneas generales. Pero mencioné áreas específicas, áreas que requieren atención. Y una era el sistema farmacéutico. Es una de ellas y muy importante. Varios me escribieron preguntando por detalles. Hoy lo cubrimos por completo. Llevo mucho tiempo viviendo en Tailandia y comprando medicamentos aquí, usando farmacias de hospital, cadenas grandes y farmacias de barrio. He visto realmente diferencias enormes y algunas serias. Y he aprendido cómo funciona el sistema. Vamos a revisar los tipos de farmacias, los medicamentos de riesgos específicos y las señales de alerta que debes conocer. Al final sabrás dónde comprar sin problemas. Y la primera pregunta es, ¿todas las farmacias son iguales? No, rotundamente no. Existen 4 tipos de categorías principales: las farmacias hospitalarias, las cadenas corporativas grandes y farmacias gubernamentales o GPO. Y después están las farmacias independientes. La diferencia de calidad entre ellas es abismal. Las farmacias de hospital tienen control máximo, personal altamente cualificado, stock verificado, pero los precios son altos y solo dispensan con receta del hospital. No son para compras rutinarias. Las cadenas grandes son tu opción óptima regular. Boots, Watson, Pastino, Safe Drug son las marcas principales. Control de calidad corporativo. Productos con registro TAI FDA verificable. Precios competitivos y ubicaciones accesibles. Esta es tu red de seguridad diaria. Después están las farmacias GPO. Son una alternativa estatal sólida. Rótulo distintivo azul verdoso y luego GPO visible. Supervisión gubernamental directa. Y además precios regulados oficialmente. Menos ubicaciones que las cadenas privadas, pero muy fiables cuando las encuentras. Después están las farmacias independientes. Son pequeñas y son territorio complicado. Algunas son profesionales, otras desgraciadamente no. Busca señales de alarma. Suelen ser locales sin aire acondicionado, personal sin identificación profesional visible y a veces productos sin etiquetado completo. Medicamentos a veces en envases reenvasados, y estos son indicadores de riesgo alto. Las autoridades han incautado últimamente 300.000 unidades falsificadas, 30 vendedores arrestados, Viagra, analgésicos, fármacos cardiovasculares. El mercado negro en Tailandia existe y opera en farmacias marginales. En Tailandia tenemos el gran problema del antibiótico. Tailandia permite la dispensación de antibióticos sin receta. Es legalmente ambiguo, pero prácticamente común. Llegas con síntomas menores, tos, dolor de garganta, molestia estomacal y rápidamente te ofrecen un antibiótico que llaman preventivo, sin diagnóstico, sin pruebas. Dicen que solo por si acaso. Esto genera resistencia antimicrobiana masiva. El país gasta 203 millones de dólares anuales en antibióticos. La resistencia bacteriana es emergencia de salud pública reconocida en Tailandia. La Estrategia Nacional Antibiotic Smart Use intenta revertirlo, pero la práctica
continúa. Tu responsabilidad es rechazar los antibióticos sin evaluación médica. Siempre. Ve a un hospital o clínica, obtén un diagnóstico profesional y te darán la dosis correcta. Los antibióticos mal administrados agravan las infecciones, crean resistencias futuras y ponen en riesgo tu salud a largo plazo. Seguimos ahora con los medicamentos controlados. Si traes medicación con sustancias reguladas, necesitas una buena preparación legal. Opioides como codeína, morfina, oxicodona, medicamentos para la ansiedad o la depresión y también estimulantes para el déficit de atención. También el cannabis medicinal. Tailandia regula todo esto bajo su ley de narcóticos. Hay 5 categorías de control según el riesgo. Entrar sin la documentación correcta te puede causar problemas graves. Incautación inmediata, posibles cargos criminales y a veces un proceso legal complejo. Requisitos obligatorios: certificado médico original, cantidad máxima 30 días. Para categorías restrictivas, permiso TAI FDA previo. Verifica las listas oficiales antes de volar. Consulta las listas de tu embajada. No improvises. Ahora no podían faltar las falsificaciones. Los mercados nocturnos venden medicamentos. Los puestos callejeros venden también medicamentos. Las tiendas de souvenir venden también medicamentos. Los sitios web no autorizados venden también medicamentos. Nunca compres en ninguno de estos sitios. Patpon es el epicentro conocido del Viagra falsificado. Productos sin registro TAI FDA, envases sin prospecto en tailandés, números de lote ausentes o totalmente desconocidos. En este caso, la Organización Mundial de la Salud calcula hasta un 30% de medicamentos en el sudeste asiático carecen del principio activo declarado. Ojo, son medicamentos falsificados completamente, caducados, manufacturados incorrectamente. Conozco casos de turistas comprando gangas farmacéuticas y horas después palpitaciones cardíacas, mareos severos, dificultad respiratoria, hospitalización de emergencia, todo por tomar una sustancia desconocida con etiqueta falsa. ¡Qué imprudencia! Si compraste algo dudoso y experimentas síntomas anormales, hospital de inmediato. Lleva el producto completo, envase, blister, todo. Esta información es crítica para el tratamiento posterior. Algo vital e importante en todo esto es la cualificación del personal. No asumas que hay un farmacéutico titulado detrás del mostrador siempre. Muchas farmacias emplean técnicos, asistentes sin formación farmacéutica completa y especialmente en los establecimientos comunitarios o pequeños. Los tratamientos crónicos o complejos requieren asesoramiento profesional. Hipertensión, diabetes, anticoagulantes, psicofármacos. Para todo esto usa hospitales o cadenas grandes. Ahí normalmente encuentras farmacéuticos con título universitario real, licencia oficial, gente que sabe interpretar interacciones y riesgos. En las farmacias pequeñas el consejo puede ser inadecuado, además de interacciones medicamentosas no detectadas. Si recibes un consejo que parece erróneo, verifica con un médico. Documenta todos los medicamentos tomados, lista completa con dosis, y esto es esencial para el manejo de reacciones adversas. En resumen, usa farmacias hospitalarias, cadenas reconocidas o farmacias GPO.
Rechaza farmacias sin identificación profesional clara y usa antibióticos solo con prescripción médica real. Compra medicamentos solo en establecimientos registrados. La medicación controlada requiere documentación completa de entrada. Y ahora viene la regla de oro. La salud no admite atajos ni gangas. Si parece demasiado barato o te lo venden como la solución final a tus problemas, duda. En el próximo vídeo hablaremos de los seguros médicos, la letra pequeña que marca la diferencia entre cobertura y tragedia. Cuando enfrentas un problema médico serio, tu seguro lo decide todo. Suscríbete para verlo. Comparte tus experiencias con farmacias en los comentarios o pregunta sobre medicamentos específicos. Nos vemos en la próxima aventura de Destino Tailandia. Sawadee krap.